Quisiera saludarlos desde Londres. Obviamente estoy hablando desde mi perspectiva y para empezar quisiera ah, ah, comenzar hablando sobre offshore y explicar qué es lo que esto significa I'll talk about what we mean by y qué es lo que quiero decir con shell companies. Y también quiero hablar sobre fondos o fiduciarias offshore o externas. También quisiera hablar cómo se mueve el dinero de un país a otro. and I want to talk about some Y quiero hablar sobre algunas herramientas sencillas utilizadas en este tema y sobre otros temas de interés. Voy a hablar sobre un estudio de caso sobre lo que ocurre entre distintos países. Y luego, finalmente, si tenemos tiempo, hablaré sobre cómo hablar sobre financial secrecy. Para comenzar, quisiera hablar sobre esta red de impuestos y cómo funciona, porque es una red, lo pierdo, que tenemos en el mundo, se llama Tax Justice Network, y esta red comprende varias otras redes que la primera se llama Financial Uncovered, está formada por periodistas. La tercera es una red de la sociedad civil y ONGs que funcionan en todo el mundo y trabajan con campañas. Esta es una red que trabaja a nivel mundial y no solamente tiene periodistas, sino que también hacen campañas a nivel mundial. I'm going to skip this one. I'm going to skip this. Pero quisiera empezar hablando sobre offshore. Ahora, esto no es un tema muy evidente. Offshore se refiere a la práctica de registrar una transacción en un país distinto en donde realmente ocurre la transacción. Digamos que yo compro o vendo algo a alguien, digamos en los Estados Unidos, pero esa transacción se registra en otro lugar. Por ejemplo, yo pudiera registrar esta transacción en las Islas Caimán o en otro lugar. Y en términos legales, se refiere a que es un lugar distinto en donde realmente se ejecuta la transacción. Entonces, por ejemplo, aquí en Londres, si yo compro un libro por Amazon, este libro viene desde un almacén que está, digamos, en Atlanta. Pero digamos que esta transacción se registra por fines legales en Luxemburgo. Entonces digamos que este término offshore ya tiene que ver con un tema de contabilidad y un tema legal. También escuchamos a las personas hablar sobre shelf companies y estas compañías
son compañías que están registradas afuera y con frecuencia estas compañías no tienen operaciones en el sitio donde se registran. En muchos casos puede estar registrada en Delaware, Wyoming y tienen sus accionistas y todos sus participantes en otro lado. En español el término Brussels Company pudiera ser una compañía fachada. La ventaja de este tipo de compañías es que permite eh, guardar en secreto cierta información y se utilizan porque permiten mantener en secreto, por ejemplo, quiénes son los propietarios de estas compañías. Otro instrumento legal que se utiliza a nivel mundial de forma muy común se conocen como fiduciarias o fideicomisos, o en inglés trust. Aquí, digamos, hay tres partes principales. El primero es el settler. Esta persona es quien crea el fondo o el fideicomiso y esta persona es quien transfiere los activos al fondo. La segunda persona en inglés se conoce como the trustee. Estas personas actúan como fiduciarios o administradores, suelen ser abogados. Ellos suelen ser los responsables de estos fondos, pero no son los propietarios de los mismos. Luego tenemos una tercera parte que es el beneficiario, o beneficiary en inglés. Y en un futuro, estas personas son quienes pudieran recibir parte de los ingresos o de los beneficios de esta fiduciaria o de este fondo. Algo importante sobre sobre esta figura que un fondo no es un ente legal tal como si lo es una compañía. Y por tanto no se registran. No suelen haber registros de estas fiduciarias. Y son instrumentos perfectos para esconder activos. Estos tres términos entonces van a ser sumamente importantes, los tres que acabé de explicar. Ahora hablemos sobre una teoría que tiene que ver con los impuestos. Los impuestos tienen una función importante. En primer lugar, suministran ingresos para los servicios públicos. En, se- en segundo lugar, sirven para reajustar los precios de bienes y servicios o productos, por ejemplo, para el alcohol y el tabaco.
Y por otro lugar sirven para fortalecer y proteger los canales políticos. Y hablamos entonces de los políticos y el público. Los políticos se supone que tienen que hacer cumplir las leyes y el público en general, quienes pagan los impuestos, al hacerlo pues se fortalece este tipo de relación. Y también sirven los impuestos para reequilibrar la economía en términos generales. Por último, también sirven para redistribuir la riqueza y los ingresos. Por tanto, los impuestos tienen un rol fundamental, un papel fundamental en la economía moderna. Y en esta presentación quisiera mostrarles cómo este sistema de impuestos se ve afectado por movimientos que pueden ser ilegales o no muy limpios. Y he visto en mi experiencia, en todas las investigaciones que he desarrollado, que con frecuencia tanto contadores como abogados suelen romper las reglas incluso a espaldas de sus clientes. Y por esa razón es que hace muchos años, cuando era más joven, viajé hasta la isla de Jersey, que es un paraíso fiscal, para ver cómo operaban este tema de impuestos. Y cuando fui allí, descubrí al trabajar con Deloitte y descubrí que mis clientes participaban en muchas actividades ilegales. Entre ellas estaba un comercio de tipo oculto. Mm, Luego hay otro término, ya se los voy a explicar, en inglés se llama rigging markets. Y esto de rigging cartels es como cuando tienen un control ilegal sobre el mercado, es cuando conforman, por ejemplo, carteles. También evitaban compartir o hacer evidentes intereses de conflicto de intereses, perdón. Algunos de mis clientes incluso estaban participando en el comercio de armas, comercio ilícito. También donaciones a campañas políticas, pero de forma ilícita. También en cohecho o coimas de contratos, sobornos. También generaban estructuras internacionales para evitar pagarle a sus acreedores. También estaban participando en darle la vuelta y evitar cumplir con las leyes que regulan las herencias, sobornos, facturación fraudulenta, también crear precios cerrados en el comercio
y evasión de impuestos.